Bueno, parece que es interminable, ¿no? Esta historia entre Estados Unidos e Irán y recuerda muchísimo a todo lo que ocurrió con Venezuela. Cada vez la presión es mayor en el Golfo Pérsico y cada día que pasa, hoy realmente será el último día, hoy estamos en el deadline, pues parece que la cosa se pone más tensa, pero que todavía no se llega a nada porque esa vía de la diplomacia pues está ahí intentando agotarse en sus últimos minutos. Hoy la verdad es que creo que es un día, no sé lo que ocurrirá, igual estáis viendo este vídeo y ya ha habido alguna declaración, ya han acabado las reuniones y ha salido algo, pero desde luego a fecha de grabación del vídeo y a fecha de edición del guión, la cosa pintaba bastante fea porque ha habido ya muchos desplazamientos de la flota, ya no solo de la flota, sino de distintos aviones estadounidenses a la región. Como ya os comentaba, hoy se inicia esa segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y se puede decir que son negociaciones a punta de pistola. Según la información que tenemos ahora mismo disponible, al menos 18 cazas F-35A estadounidenses están siendo trasladados desde la base aérea de Lakenheath en Reino Unido hasta la región. Este tipo de avión es uno de los más avanzados del mundo y está diseñado para misiones de combate en entornos de alta amenaza. El traslado de estos cazas está siendo respaldado por varios aviones cisterna y al menos 6 aviones de transporte C-17, lo que sugiere el envío también adicional de personal, de equipos, de apoyo logístico, y es que parte de estos aviones están acompañados por aviones cisterna, ¿vale? En este trayecto. Otros podrán dirigirse a bases estratégicas, como la base de Al Udeid en Qatar. Ya sabéis que es uno de los principales centros de operación de Estados Unidos en la región. Y ojo, porque, bueno, acabo de ver justo antes de comenzar el programa, esto no está confirmado, así que, bueno, no estoy todavía seguro de ello, pero es la típica cosa que es que me ha salido antes de empezar, y es que puede ser que hayan salido también F-16 de la base de Rota en España, también acompañado de aviones cisternas. Esto que os estoy diciendo tendría bastante sentido, como os digo, no me ha dado tiempo a confirmarlo del todo, pero bueno, mañana sí que os diré si esto era así o no, o incluso hoy, igual por la tarde, pues ya nos enteramos todos de ello. Cuando se combinan, ¿no?, todas estas circunstancias, cuando hay portaaviones, buques de guerra, cazas de quinta generación y aviones de apoyo como los aviones cisterna, pues evidentemente tiene pinta de que es por algo ya, ¿no? Y es que aproximadamente, para que os hagáis a la idea, ¿vale? Aproximadamente un tercio de la Armada estadounidense está ahora mismo desplegándose en el Golfo Pérsico. Casi nada, ¿no? Ya os digo que esto se parece mucho a todo lo que sucedió antes de esa operación en Venezuela, que al final fue una operación a una escala muchísimo menor de lo que parecía que iba a suceder, ¿no? De hecho, prácticamente, bueno, es verdad que hubo en su momento, creo recordar que 150 aviones en el aire en el momento de la extracción de la captura de Maduro, pero bueno, casi que esta operación fue una operación que se llevó más para presionar a Venezuela que para otra cosa, ¿no? Porque al final, pues todos esos efectivos pues no fueron empleados. Es dudoso que con Irán pues esto vaya a ser igual, porque ya sabéis que las condiciones son absolutamente distintas, ¿no? Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán ya ha iniciado maniobras navales en el Estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán. Son rutas por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. No nos cansamos de decir ese dato aquí, y es una zona clave para la economía global, de modo que cualquier movimiento allí pues al final se observa con lupa, ¿no? Mañana yo creo que va a ser el día en el que vamos a tener algo más de información, y yo creo que es bastante posible que este fin de semana pues podamos ver una ofensiva. Ya sabéis que suele ocurrir todo esto en fin de semana siempre, pero bueno, veremos a ver qué sale de estas negociaciones, porque es que llevamos, la verdad, que esta semana un poco igual. Parece que estoy aquí yo contando el cuento de Pedro y el lobo todos los días. Vamos a irnos, ya terminado este tema, vamos a irnos a hablar un poquito de Ucrania. Bueno, ya lo he comentado antes, hoy también es día de reuniones allí en Ginebra entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania, y se está buscando pues esos acuerdos, esa intención, ¿no?, de poner fin al conflicto, pero ya sabéis que bueno, esto es algo que ha sucedido por tercera vez y que no tiene pinta de que vaya a ser la última vez. Al igual que pasa con el tema de Irán, aquí las líneas rojas tampoco cambian, son bastante sólidas, principalmente por parte de Rusia, esa línea, ¿no?, que tiene que ver con la cesión absoluta del Donbass. Y recordamos que
que a finales de enero Trump negoció con Moscú una tregua energética que resultó ser papel mojado. Rusia ha seguido atacando las centrales eléctricas de Ucrania y también la red eléctrica, y según Kiev, la semana pasada pues, las fuerzas rusas atacaron infraestructuras residenciales, civiles, de transporte. De hecho, creo que ahora mismo, no sé si está habiendo ataques, o al menos esta madrugada ha habido con total seguridad ataques, ¿no?, en vísperas de la reunión por parte de Rusia. Decir que la economía rusa pues se está al borde del colapso, lo hemos comentado muchas veces aquí, y que al final ninguno de los dos países está en una situación muy positiva. Rusia al final avanza muy poco a poco, a paso de caracol. Al final de los casi 4 años de guerra que llevamos, Rusia conquistó el 20% en las primeras fases, pero los avances son nimios, ¿no? Por otra parte, Ucrania, bueno, ya ha perdido uno de sus lugares más importantes. Ya os he dicho que íbamos a hablar hoy de ese capítulo de Pokrovsk, una localidad que era muy necesaria, pero que la posesión ucraniana ha llegado al final. Rusia ha conseguido indudablemente el control de Pokrovsk y de Mirnorad, dos ciudades que durante meses han actuado como un dique de contención frente al avance ruso para Ucrania. Y bueno, ambas localidades pues tienen un enorme valor logístico, son puntos de apoyo fundamentales para sostener la defensa en profundidad y para mantener abiertas las rutas de suministro. Primero, bueno, las fuerzas rusas lograron cerrar el área este de Pokrovsk, lo que permitió a los ucranianos concentrarse en la defensa de Mirnorad sin riesgo inmediato de quedar rodeados. Sin embargo, tras la caída de Rodinsky y sus alrededores, pues la cosa empezó a cambiar. A finales de enero, ya lo comentamos, las posiciones ucranianas que aún resistían cerca de Mirnorad quedaron expuestas y cada vez más difíciles de mantener. Y recientemente, con la toma de localidades como Rivne y Svitle, que están al oeste de Mirnorad, espero que Paula ponga un mapita en el que esto se pueda más o menos seguir bien, porque si no, difícil, pues el cerco terminó de consolidarse y esto pues ha abierto nuevas posibilidades ofensivas para Moscú. Ahora se observa una concentración de tropas rusas en la parte occidental de Pokrovsk, aparentemente destinada a intensificar los ataques hacia Herizhne, y esto sugiere que el avance no se detendrá aquí. Además, desde Rodinsky se están lanzando ofensivas en dirección al este, y este movimiento pues busca fragmentar la defensa y obligarla a dispersar recursos. Ya veis que por mucho que tengamos esos intentos de acuerdos de paz, pues la guerra sigue más activa que nunca, y además en un momento muy complicado, porque ya os podéis imaginar cómo es el invierno ucraniano, ¿no? Y esta guerra, la guerra de Rusia y Ucrania, que ya lleva, como decía, casi 4 años, ha tenido, como bien sabéis, un impacto muy fuerte en los países europeos. Y uno de estos países, precisamente, que habla mucho, que le gusta mucho sacar el tema de la guerra de Ucrania, es Hungría. Vamos a hablar un poco de todas las tiranteces que está habiendo dentro de la Unión Europea, porque ha vuelto a quedar en evidencia esa tensión dentro de los 27 con el último movimiento de Hungría y, bueno, Eslovaquia. Y es que ambos países han pedido a Croacia que permita con urgencia el tránsito de crudo ruso a través del oleoducto Adria, ¿vale? ¿Y cómo conecta esto con Ucrania? Como decía al principio, pues bueno, esto ha ocurrido después de que el oleoducto Druzhba, que era el que pasaba precisamente a través de Ucrania, quedase dañado por esos ataques rusos, ¿no? Al final, pues con esta interrupción de las infraestructuras energéticas, Budapest y Bratislava se apoyan en la exención que les permite importar petróleo ruso si se bloquean las rutas tradicionales. Y Hungría ha acusado a Kiev de obstaculizar la reanudación por motivos políticos. Este nuevo choque, pues, al final hace ver otra vez, ¿no?, a Hungría como el díscolo, como el caballo de Troya, como el socio más incómodo del bloque europeo en la estrategia frente a Moscú. Mientras la mayoría de capitales europeas insiste en reducir la dependencia del crudo ruso, el gobierno de Orbán mantiene su propia línea, ¿no? Orbán va un poco a su bola. Por cierto, bueno, ya hemos visto que en la conferencia de seguridad de Múnich, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, ya hablábamos ayer de cómo había hecho un discurso estilo poli bueno, ¿no?, para referirse a la Unión Europea, pues fue especialmente claro al hablar de Víctor Orbán, hablando de que su liderazgo en la Unión Europea es imprescindible para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Yo al final hago una reflexión, y es que, bueno, todas estas palabras con las que Marco Rubio se llenaba la boca, hablando de la hermandad en Europa,
Europa, hablando de la historia común de Estados Unidos y Europa, pues es verdad que me resultan un poco incoherentes en el momento en el que proteges a una figura como Víctor Orbán, que está demostrando pues ir en la mayoría de ocasiones en contra de los planes de la Unión, ¿no? Curioso. En paralelo a todo esto que he comentado, también se está hablando sobre el futuro estratégico y nuclear de Europa. En esta misma conferencia de Múnich, el canciller alemán Friedrich Merz ha confirmado contactos confidenciales, que ya no son confidenciales, con Francia para explorar una posible disuasión nuclear europea. Mientras Macron pues, sigue defendiendo que el continente debe reforzar su arquitectura de seguridad y consolidarse como potencia geopolítica ante la amenaza rusa. Ya comentábamos ayer, ¿no?, que bueno, hay como dos escuelas dentro de la Unión Europea, dos escuelas al final dos de los países, sino los países más relevantes históricamente en la Unión Europea, que son Alemania y Francia. Y bueno, Francia ya está empezando a mirar con desconfianza a Estados Unidos y no únicamente a Moscú, pero Alemania parece que tiene todavía los pies un poquito más atados respecto a las relaciones con Washington, ¿no? Bueno, hemos hablado de Europa y vamos a hablar ahora de un país que, bueno, las obras otra vez. No sé si lo escucháis. Siento que este programa sea un poquito accidentado. Pero bueno, iba a decir que vamos a hablar sobre uno de los países que ha tenido más relación histórica con Francia, un país del Magreb, y es Argelia. Argelia ha confirmado oficialmente que los trabajos en el gasoducto transsahariano de 4.100 kilómetros se van a reanudar pronto tras el Ramadán. Estamos hablando de la línea transsahariana, el gasoducto transsahariano que están construyendo. Y esto ha ocurrido después de conversaciones bilaterales con Níger. Bueno, por cierto, ayer comentaba, voy a hacer un pequeño inciso porque ayer sois unos capullos, o sea, la miniatura de Níger que pusimos en Memorias de Pez, oye, o sea, un poquito de por favor, ¿no? Níger es un país, ¿vale? Un país africano, así que, bueno, está bien el humor negro. Bueno, me vais a funar, no me he dado cuenta de que he dicho esto, ¿vale? Bueno, que no seáis tan graciositos, que luego me funan, ¿vale? Como decía, el presidente Abdelmadjid ha anunciado que el proyecto diseñado para transportar gas natural desde Nigeria a través de Níger hasta la costa mediterránea de Argelia con destino a Europa será relanzado después del periodo festivo islámico. Este anuncio representa un paso importante hacia la concreción de una infraestructura energética que podría suministrar hasta 30.000 millones de metros cúbicos de gas al año a los mercados europeos, ¿vale? Esto equivale aproximadamente al 6 o 7% de la demanda de gas de la Unión Europea antes de la guerra en Ucrania y ofrece una ruta directa desde el África subsahariana a Europa. Esa diversificación es totalmente estratégica, ya que Europa sigue buscando alternativas a las importaciones de gas ruso tras la crisis energética que ocurrió después de la guerra con Ucrania. Sin embargo, pues el riesgo todavía es alto porque ya sabéis que la seguridad en esa región, en el Sahel, es frágil y la financiación de ese tramo, que además, como digo, pasa por Níger, ya sabéis cómo está ahora mismo Níger, lo comentábamos precisamente ayer, pues todavía no está asegurada. Todo esto además se está dando a la vez que algo que creo que ya se puede confirmar. De hecho, nosotros lo dijimos que tenía toda la pinta por los testimonios de varios campesinos argelinos, y es que Argelia ya opera cazas de quinta generación, en concreto cazas Su-57, lo que convierte a este país del Magreb en el primer cliente extranjero de este modelo ruso y añade una dimensión de poder duro, ¿no?, al reciente peso que ya tiene Argelia a nivel energético. Y es que es un país que se está consolidando, o al menos tiene el objetivo, tiene la agenda de consolidarse como el actor central del equilibrio de la región del Magreb y, bueno, como un socio energético para Europa. Por supuesto, su rivalidad con Marruecos pues pesa un montón, y lo que Argel presenta como una garantía, ¿no?, de soberanía y de estabilidad, pues siempre va a ser percibido por Marruecos como como una pequeña patada en el culo, ¿no?, como un pequeño aguijonazo, porque el odio que se tiene en estos dos países es absolutamente, es una locura, es tremendo. Yo alguna vez he estado en Marruecos y he escuchado a gente hablar de Argelia, así como en distintos entornos, y la verdad es que, da bastante miedo.
Bueno, y vamos a irnos ahora con dos pequeñas pildoritas antes de pasar al apartado de las secciones. Y la primera tiene que ver con China, y es una noticia que me ha parecido bastante curiosa. Porque bueno, ayer comentábamos que China tiene una forma muy clara de actuar en los países sobre los que quiere maximizar su influencia, que es promoviendo el desarrollo de infraestructura, promoviendo también el comercio, una forma muy poco, podríamos decir, intervencionista, o al menos intervencionista en el plano militar. Nunca aboga por la desestabilización de las regiones, pero creo que sí que hay una excepción donde China es siempre bastante incómoda para sus vecinos, que es el mar, incluso sus no tan vecinos. De hecho, tenemos que irnos al Pacífico latinoamericano porque la presencia de grandes flotas pesqueras frente a las costas de Perú ha vuelto a generar preocupación en la región. Un artículo publicado recientemente describe una auténtica muralla de embarcaciones operando cerca de los límites de las zonas económicas exclusivas de países no solo como Perú, sino también Ecuador y Chile. Y es que muchas de estas naves forman parte de flotas de pesca de aguas lejanas, entre ellas pues un montón de embarcaciones vinculadas a China, que se concentran especialmente en la captura de recursos como la pota o el calamar gigante. Ya sabéis que la demanda de productos pesqueros de China es enorme. Aunque operan mayoritariamente en alta mar, su proximidad a las áreas jurisdiccionales, qué palabra más difícil de verdad, alimenta el debate económico sobre la presión que ejercen sobre los ecosistemas y sobre las industrias locales. Y en este contexto, pues distintos gremios de pesca artesanal de Perú y también de otros países han elevado un reclamo ante la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, solicitando límites claros para controlar un poco pues, la pesca en aguas internacionales, además también de controles científicos. Y es que el problema es que en esas zonas no existen cuotas estrictas de captura, lo que permite una explotación intensiva difícil de supervisar. Las capturas de pota por parte de flota de aguas lejanas han sido muy cuestionadas porque también tienen un impacto potencial en la sostenibilidad de los recursos y en la economía de los pescadores locales, que al final dependen de estos recursos. Y es que al final, pues bueno, no solo estamos hablando de esto, sino que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, pues es un fenómeno reconocido por organismos internacionales y, bueno, aunque no hay confirmación todavía de incursiones masivas dentro de las aguas de Perú, pues sí que existe una preocupación creciente por la presión acumulada sobre estos recursos, ¿no? Ya sabemos que, o sea, cada vez que damos una noticia que tiene que ver con China y el mar es para llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Y vamos a irnos con la última pildorita del día, una píldora sobre dos países que están muy hermanados porque ambos han sufrido la resistencia ante el imperialismo yanqui, ¿no? Lo que pasa que uno de ellos, Vietnam, ahora es uno de los aliados más fieles de Estados Unidos en la región del Pacífico. Resulta que Vietnam va a ayudar a Cuba. Vietnam ha enviado 250 toneladas de arroz a Cuba como parte de un gesto de cooperación que va más allá de la de la ayuda puntual. Y es que Hanoi no solo ha transferido alimentos, sino que también se ha comprometido a apoyar a la isla en su objetivo de avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria. Esto es un desafío clave en medio de la crisis económica que atraviesa el país caribeño. La iniciativa refuerza los lazos históricos y políticos entre ambos gobiernos y se presenta como un ejemplo de colaboración en un contexto que ya sabéis que está marcado por tensiones y por dificultades de abastecimiento. Vietnam logró reconstruirse tras sobrevivir a la campaña de bombardeos más intensa de la historia contemporánea durante la guerra, mientras que Cuba ha vivido más de 6 décadas bajo el embargo estadounidense, considerado el embargo más prolongado de la era moderna. Y pues la entrega de arroz, ¿no?, en este contexto no solo representa la asistencia alimentaria, sino también pues esta historia, ¿no?, de resistencia entre países que, como decía, pues se identifican con trayectorias de presión externa. Bueno, he tenido que cortar de golpe porque se han puesto a dar golpes y es que se ha empezado a caer un polvillo que había dentro del aire acondicionado. Me ha asustado un poco. Hemos ya acabado con las píldoras de hoy y vamos a terminar con la parte de las noticias, pero ya sabéis que el programa sigue, para la gente que nos esté viendo en Memorias de Pez, sigue en La Pecera, un canal maravilloso al que os podéis suscribir porque allí tenéis un contenido que no damos en los vídeos Memorias de Pez. Hacemos, bueno, ya no tantas, pero seguimos haciendo de vez en cuando alguna sección. Esta semana vamos a tener. Y luego también tenemos las preguntas del anzuelo, que son preguntas que nosotros os respondemos y ponéis, ya sabéis, para el anzuelo. Las buscamos luego en comentarios y escogemos las que más nos gusten. No me voy a ir a las secciones sin antes recordar
que tenemos una newsletter que es maravillosa, Código Morsa, ya sabéis que os podéis suscribir si seguís el enlace en la descripción o en el comentario también la solemos dejar fijada, ¿vale? Creo que ya vamos a superar las 13.000 personas y todavía no tengo muy claro sobre qué va a ser este jueves. Mañana anunciaré la temática de la newsletter, pero de verdad, suscribíos porque mola mucho y bueno, a mí me parece súper divertido hacerla. Y bueno, vamos ya con las secciones, vamos a ir con una paciencia, ¿vale? Venga.